Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Hoy iniciando un temita nuevo como lo es la función logarítmica, ¿cierto? Entonces la función logarítmica la hemos definido que es aquella que genéricamente se expresa como f de x igual al logaritmo de a de x, ¿cierto? Esa es la expresión general pues, de una función logarítmica que contenga estos términos que tenemos acá representados. Ahora, si bien sabemos, la función logarítmica también es llamada como el proceso inverso de la función exponencial, la que veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque si ustedes observan acá tenemos logaritmo de base a, ¿cierto? Aquí me queda un poquito más alta. De base a de x va a ser igual a b. Entonces, en este caso, el logaritmo de a, la a que está acompañando el logaritmo, pasa a ser la base, ¿cierto? El resultado del logaritmo pasa a ser el exponente y el valor, ¿cierto? O el término que está dentro del logaritmo pasa a ser el resultado de esta potencia. Entonces, como pueden ver, tener una función exponencial es tener representada la función logarítmica. Entonces, por eso se le llama el proceso inverso, es decir, se le da la vuelta o se cambian de lugar los términos que tenemos acá representados. Listo, chicos. Ahora, dentro de la función logarítmica es muy importante conocer tanto el dominio como el rango, ¿cierto? En este caso, el dominio vienen siendo que todos los números, ¿cierto? Comprendidos desde 0 hasta más infinito. No acepta valores menores que 0 ni valores negativos, ¿sí? El rango van a ser todos los reales, ¿cierto? Es decir, el recorrido de la función van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque es una función que ahorita cuando veamos la explicación de la gráfica, ven cómo la gráfica se extiende hacia arriba y se extiende hacia abajo. Listo. Entonces es muy importante que tengamos que el rango para la función logarítmica son todos los reales. Caso contrario, con la función exponencial, que el rango eran desde 0 hasta más infinito y el dominio eran todos los reales. Entonces aquí como pueden ver cambia un poco la situación, pero el proceso es casi parecido. Listo, entonces vamos también a definir unas propiedades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la función logarítmica de la base siempre igual a 1. Hay que tener en cuenta que el logaritmo de base a de igual a 1 va a ser igual a 0. Yo les voy a enviar una tablita o una foto de las propiedades de la logaritmación para que ustedes recuerden la logaritmación de un producto, de un cociente, de una potencia, ¿sí? Para tener claro y en llegado caso que se les presente el caso que tienen que resolver ese tipo de procesos, entonces ya tengan ustedes ahí cómo sustentar, ¿sí? Entonces ahora vamos a explicar cómo es el proceso gráfico de una función logarítmica. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces acá tenemos representada acá la función o la gráfica logarítmica, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, es muy totalmente diferente a la función exponencial, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que una gráfica puede crecer o decrecer. Como pueden ver, aplica el dominio que tenemos que empieza desde 0 hasta más infinito. Miren que la gráfica se va a mover en este sentido, en el lado positivo, ¿cierto? Y en este caso pues en el lado negativo cuando decrezca. Entonces, una gráfica en la función logarítmica crece cuando f de x va a ser logaritmo de base 2 de x, ¿cierto? En este caso, a es mayor que 1, ¿cierto? Aplica el mismo proceso de la función exponencial. Pero una función decrece cuando tenemos que f de x de logaritmo de un medio de x, ¿cierto? Entonces, sabemos que 0 es menor que a y que a debe ser menor que 1, ¿cierto? Entonces tiene que estar entre el rango de 0 a 1. ¿Para qué? Para que decrezca la función. Listo, entonces como pueden ver, trabajamos en este eje, ¿cierto? Entonces trabajamos con eje de la X y en el eje de la Y. Como pueden ver aquí tenemos que el punto de corte va a ser entre 1, ¿cierto? Que es donde se empieza a cortar o se empieza a abrir la gráfica, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que para la función exponencial vamos a trabajar ¿qué? Asíntotas verticales, ¿cierto? Para las asíntotas verticales, ¿cierto? Entonces, en la función exponencial trabajábamos con asíntotas horizontales, que la principal asíntota horizontal, ¿cuál es? X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces esas funciones no tenían término independiente, ¿verdad? Entonces acá vamos a trabajar con las asíntotas verticales. En esta función aquí vamos a tener varios términos independientes que también hacen las veces de las asíntotas verticales. En muchos casos, pues, la asíntota vertical también puede ser el eje de las Y, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la representación
de la representación gráfica de una función logarítmica para tener claro. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que ustedes sepan cómo calcular el punto de corte, el dominio, el rango, ¿sí? De las funciones logarítmicas. ¿Listo? Bueno, muchachos, acá tenemos un pequeño ejemplo. El primer ejemplo, que tenemos una función que es f de x igual al logaritmo de base 2 de x menos 3. Entonces, primero pues verificamos de que esta función sea ¿qué? Creciente o decreciente. En este caso es creciente. ¿Por qué? Porque acá hacemos primero la igualación de este valor, ¿cierto? El término que está acompañando el logaritmo, ¿cierto? Entonces hacemos ¿qué? Lo primero que hacemos es x, ¿cierto? X menos 3 mayor que 0, ¿cierto? Entonces tenemos que x va a ser ¿qué? Mayor que 3, porque pasamos acá el menos 3, lo pasamos con signo positivo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el dominio, ¿cierto? Esto es lo primero que hacemos, chicos. Siempre este valor que esté acompañando el logaritmo lo igualamos a 0, ¿cierto? O lo hacemos mayor o igual a 0. En este caso, ¿cierto? Para verificar es una función creciente. ¿Por qué? Porque es mayor que 3. Entonces el dominio sería que desde 3, hasta más infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es donde el valor mínimo que exige la función, ¿cierto? Que después de ya menor de 3 no va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a dar 0, ¿cierto? Entonces miren que automáticamente aquí la función nos dice que el valor o el dominio va desde 3 abierto hasta más infinito. Porque si ustedes colocan aquí 3 positivo, ¿cierto? 3 menos 3 me daría 0 y automáticamente el logaritmo pues da 0. Listo. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora vamos a calcular el rango, ¿cierto? Entonces, para calcular el rango ya sabemos que el rango para la función logarítmica son ¿qué? Todos los reales, pero nosotros tenemos que comprobar si realmente funcionan todos los reales. Para comprobar ese proceso, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es cambiamos el valor de x por y, ¿cierto? Es decir, a f de x por y. Entonces, tenemos que f de x va a ser igual a ¿qué? A y. Esto es lo mismo que tener y igual al logaritmo de base 2 de x menos 3, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Nosotros hemos visto al principio que hemos dicho que la función logarítmica es el proceso inverso de la función exponencial. Entonces, tener un logaritmo, ¿cierto? Tener este logaritmo de logaritmo, ¿cierto? De a es igual a x, que es el proceso inverso de tener ¿qué? De tener a la x igual a b. Entonces, este mismo proceso lo aplicamos para esta función, para encontrar el rango. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos acá, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos que es reemplazar este valorcito que tenemos acá, es decir, convertirlo aquí a la función exponencial. Entonces, ya tenemos que este 2 es lo que va acompañando la base, ¿cierto? Lo que está acompañando el logaritmo, ¿cierto? Este x menos 3 viene siendo ¿qué? B, ¿verdad? Y este x viene siendo y, ¿cierto? Porque es la función que cambiamos de f de x por y. Entonces, al reemplazar esto, ¿cierto? Esto nos quedaría que va a ser igual a ¿qué? A 2 a la y, ¿cierto? Porque estamos haciendo el mismo proceso, pero con la función igual a x menos 3, ¿cierto? X menos 3 viene siendo b, ¿cierto? Que es lo que está acompañando el logaritmo. A es la base, que en este caso viene siendo la base. Y y, que es la x, que en este caso pues lo cambiamos por y, viene tomando este punto acá, ¿cierto? Entonces tenemos 2y igual a x a la menos 3, ¿cierto? Es decir, esto lo convertí en esto teniendo en cuenta esto. ¿Listo? Bueno. Pero nosotros como necesitamos el valor de x, entonces ¿qué es lo que hacemos? Entonces vamos a despejar, ¿cierto? Entonces despejando tenemos que 2y, este que está restando lo pasamos aquí a sumar, ¿cierto? Y nos quedaría el valor de y, ¿cierto? Esto nos quedaría elevado aquí. Y ya tenemos acá despejado el valor de y, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos. Aquí ya tenemos el valor despejado de y. Entonces, como podemos ver acá, chicos, aquí viene y. Como podemos ver acá, ¿cierto? Es decir, que sí cumple que el dominio sean todos los reales. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan cualquier valor, sea negativo o positivo, a y,
automáticamente les va a dar la función. No hay una restricción definida. Recuerden la función exponencial que cualquier valor que tengamos acá elevado, ¿cierto? Sea menos 2, menos 1, 1 y 2, no hay ninguna restricción y lo toma normalmente la función. Es decir, que sí aplica los reales para eso. Entonces el dominio, ¿cierto? El rango, perdón, van a ser todos los reales. Ahora, necesitamos saber también el punto de corte o por dónde va a ser el punto que va a pasar esta gráfica, ¿cierto? Ahora, esta misma ecuación que tenemos aquí ya representada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Para encontrar el punto de corte, ¿qué hacemos? Pues cambiamos a x ¿por qué? Por 0, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos que en este caso pues vamos a cambiar a y porque y lo reemplazamos por x, entonces tenemos que esto nos va a quedar que 2 a la y más 3, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo que tener 2 a la 0 más 3, ¿cierto? Estamos cambiando aquí el valor de y, ¿cierto? Por 0. Entonces nos quedaría que x va a ser igual, tener 2 a la 0 es tener que 1, ¿cierto? Más 3. Es decir, que el punto de corte sería en 0.4, ¿verdad? El 4, 1 más 3, 4. Ahí sería el punto donde va a pasar la gráfica. Ahora, ya tenemos el punto de corte, ¿cierto? Y tenemos el rango. Necesitamos hallar la asíntota. Yo les había dicho a ustedes que la asíntota, ¿cierto? ¿Cuál es? Es el mismo valor que va acompañando el dominio. En este caso, la asíntota, ¿cuál va a ser? 3, ¿cierto? Porque cuando hicimos inicialmente el despeje, cuando igualamos que x menos 3 va a ser mayor que 0, ¿cierto? Entonces, x nos va a quedar, ¿qué? 3. Es decir, que la asíntota para este ejercicio va a ser ¿qué? 3. Cuando hacemos el proceso, entonces ya tenemos el dominio, el rango, el punto de corte y tenemos la asíntota. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a graficar. Entonces, graficando esto, chicos, tenemos que, teniendo la gráfica de esto, de lo que hacemos es acá, ¿cierto? Vamos a graficar. ¿Cierto? Y sacamos los datos que teníamos inicialmente, ¿cierto? Ya teníamos que el dominio, ¿cierto? Vamos a sacarlos por acá, que el dominio va a ser ¿qué? Desde 3, hasta más infinito. El rango son ¿qué? Todos los reales. El punto de corte va a ser ¿qué? En 0.4, ¿cierto? Y la asíntota, en este caso vertical, porque cuando trabajamos en la logarítmica trabajamos asíntota vertical, va a ser 3 positivo, ¿cierto? Entonces lo primero que procedemos es a calcular la asíntota. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4. 3, perdón, aquí sería 3. Y graficamos la asíntota horizontal, ¿verdad? La vertical, perdón. Ya tenemos la asíntota vertical. Ahora, ¿qué procedemos a calcular? ¿Cierto? Entonces, el punto de corte nos decía que fue en ¿qué? En 0,4. 0 en y y 4 en x, ¿cierto? El punto de corte sería aquí en ¿qué? 3, 4. Acá sería el punto de corte, ¿verdad? Acá sería el punto de corte. Aquí vamos a trazar la regla. Sería el punto de corte, ¿cierto? Ya tenemos la asíntota y como decíamos que era una función creciente, ¿verdad? Entonces esta función empieza desde acá. Empieza a salir desde acá, desde aquí, pasa por el punto de corte y va hasta arriba. Entonces, como podemos verificar, chicos, acá cumple con todo, ¿cierto? Empieza desde 3, ¿cierto? Que es el dominio. Ustedes saben que el dominio lo trabajamos acá. Entonces, el dominio desde 3 hasta más infinito. Como pueden ver, la gráfica es creciente y va a tomar valores que positivos y va a seguir subiendo. El rango son todos los reales, ¿por qué? Porque puede tomar tanto valores negativos como positivos, ¿verdad? El punto de corte lo calculamos que pasa por el punto 4, ¿cierto? Acá donde que graficamos. Y tenemos que la asíntota vertical la calculamos de acuerdo al dominio, ¿cierto? Que es de donde empieza la gráfica, es decir, que nunca va a tocar aquí el eje, ¿cierto? La asíntota vertical que calculamos, ¿verdad? Entonces, chicos, como pueden ver es muy sencillo, muy práctico, lo pueden trabajar normal, teniendo en cuenta todas estas condiciones que les doy acá. Y nada, chicos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.